vamos a iniciar con nuestro culto del día de hoy. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, de su familia, porque nos ha cuidado, nos ha protegido. Gracias también porque su palabra sin duda es la que nos sostiene, nos da aliento, nos va haciendo tener más fe cada vez, ¿no? Porque sabemos que la prueba produce paciencia. Amén. ¿Por qué no se levantan de sus lugares y cerramos nuestros ojos? Vamos a dar gracias al Señor. Damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana, porque es bueno alabar y cantar salmos a tu nombre, tú que estás a la diestra del trono de Dios, Señor. Damos gracias, bendito Padre, porque has cambiado nuestra tristeza en gozo, has cambiado, Señor, aquella queja que teníamos el día de ayer y hoy la has vuelto gratitud delante de ti, Señor. Así que en esta mañana te rendimos nuestra gratitud, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestras actitudes. Tómalas, Señor, y haznos hombres perfectamente preparados para toda buena obra, Señor. Así que te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no me acompaña a leer allá en el Salmo 59, versículo 16? Amén. Salmo 59, versículo 16, y dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Amén. Cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. He sano, atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido sé. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Por el gozo de Dios. Por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, queremos volver o que vuelvas nuestra aflicción en alegría, Señor, que podamos confiar en ti en medio de estas circunstancias, Señor, que vivimos como hombres aquí en este mundo. Estamos tan sujetos a los daños, los perjuicios que podamos sufrir, Señor, pero confiamos en ti, en que tú siempre tienes todo bajo tu control y que no pasa nada a menos de ser que tú no quieras que pase, Señor. Así que en esa confianza, Señor, te damos gracias, te agradecemos y te adoramos, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Tú eres tan espléndido, tú eres tan perfecto, Señor, tan hermoso, tan lleno de gloria, que merece ser alabado, Señor, no por lo que des, sino por lo que tú eres, Padre. Así que en esa hora te alabamos, Señor, tan lleno de gloria, tan lleno de poder, Señor. Espléndido, tan hermoso y tan glorioso, tan sublime, tan eterno. Tan grande que ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. Ni lo ancho ni lo profundo. Tú eres espléndido, Señor. Eres tan lleno de gloria y de poder. Y por eso te adoramos en esta hora. Rendimos nuestras coronas delante de ti. Todo lo que somos y lo que tenemos, todo es tuyo, Señor. Nada nos pertenece, ni aún la vida, Señor, porque tú soplas aliento de vida en nosotros. Así que todos te pertenecemos a ti, Señor. Majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Majestad sin igual, espléndido,
Hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido. 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 Hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Amén y amén. Te adoramos, Señor, por todo lo que tú eres, porque eres digno de recibir la gloria y la honra. Amén. Hola, sí, bueno. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios porque pues nos permite volvernos a reunir también. Ya teníamos ganas, ¿verdad? Ya teníamos deseos de estar aquí, de reunirnos para adorar al Señor. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Ya todos lo tienen? Sí, ok, vamos a esperar que lo tengan todos para que leamos juntos al mismo tiempo. Vamos a leer, dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día en que podemos reunirnos para adorarte, para regocijarnos en ti, para cantar de tu poder y de tu grandeza. Gracias, Señor, por la vida y por el cuidado que tienes de nosotros, porque a pesar de las circunstancias y de lo que estamos viviendo, Padre, tú nos has guardado, nos has sostenido y nos has bendecido. Y estamos aquí, Señor, con ese ánimo de poder tributarte a ti toda la honra y todo el honor, porque eres digno, porque tú lo mereces. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros errores y ayúdanos, Señor, para que podamos mejorar en nuestro diario vivir. Prepara el ambiente para que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, nos anime, nos sacie, nos consuele y nos nutra en la fe. Gracias, Señor. Oramos al Espíritu Santo para que nos hable y nos guíe, nos enseñe, que es la unción que tenemos de ti. Gracias, Señor. Dirígenos, Padre, y úsame conforme a tus propósitos y a tus planes para con tu pueblo. Prepara la mente y el corazón de cada uno, y que tú quites todo estorbo, Señor, de modo que podamos recibir la bendición de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a meditarse en este pasaje de la Escritura. Hermanos, evangelizar es una necesidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice el apóstol San Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. De modo que no es una opción, no es algo que podamos dejar para después. Es una necesidad, como las necesidades que tenemos de comer, de dormir, de descansar. No lo podemos dejar. Y sí lo dejaremos un ratito, ¿verdad? Pero después vendrá la necesidad a nuestro organismo y vamos a querer consumir el alimento para subsistir. Bueno, el evangelizar, compartir la palabra de Dios es una necesidad. Hermanos, para eso fuimos llamados, ¿verdad? Dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces encontramos, hermanos, en la Biblia esa verdad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Cuál es nuestra razón de ser como iglesia? ¿Sí?
como iglesia estamos para eso, ¿verdad? Para bendecir a otros, para cumplir la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? Pues que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Que sea conocido el evangelio antes del fin. Esa es la visión de Dios, ¿verdad? Y la misión pues es enviar a los que hemos creído. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre. Esa es la misión que cada uno tenemos, hermanos. Pero creo que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces no le damos la importancia que debe. Jesús dijo: yo tengo una comida, ¿no?, que vosotros no pueden comer. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Dándole importancia, ¿verdad?, a la misión de ir y predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Pablo dice: me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo hiciere. Pero bueno, la pregunta es, hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué? ¿Será porque no tenemos éxito? ¿Será porque tenemos miedo? ¿Será porque no sabemos cómo? ¿O por qué? La otra, ¿por qué no tenemos éxito cuando lo hacemos? También, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos éxito cuando lo hacemos? ¿Cómo es el evangelio del cual estamos predicando? ¿Está encarnado en nosotros? ¿Lo pueden ver otros en mí? ¿Pueden ver realmente que soy nueva criatura? ¿O qué está pasando, verdad? ¿Qué clase, qué tipo de evangelio predicamos? ¿Sí? Pablo decía: cuidado porque lo podemos alterar, ¿no? Si nosotros decimos con nuestra boca una cosa y con nuestra vida otra, estamos alterando, ¿verdad? Estamos alterando el evangelio. No es así, dice Pablo, no es así el evangelio, ¿verdad? Cuando Pedro quería retomar sus costumbres, también junto con el evangelio, ¿verdad?, costumbres judías, entonces Pablo lo resistió cara a cara y le dijo: no, no es así el evangelio. Pero bueno, ¿por qué no tenemos éxito en el evangelio, en el testimonio, en la forma en que lo hacemos? Hermanos, es complicado a veces porque nos frustramos, ¿no? Nos desanimamos y creemos que Dios no está con nosotros a veces, o que no servimos para eso. Yo escuchaba de un hermano que me decía: hermano, es que yo no nací para eso. Le digo: entonces Cristo no murió por ti. Si tú no naciste para eso, entonces Cristo no murió por ti. Tú no estás incluido ahí en Juan 3:16, ahí donde dice: tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Yo no creo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que conocer. Tenemos que hacerlo como nuestro maestro, como lo hizo Jesús. Y en este pasaje encontramos algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer evangelismo personal. Debemos de tomar en cuenta las instrucciones, ¿no? Ahorita para todo hay instrucciones, hasta para encender una computadora, ¿no? Hay instrucciones, ¿verdad? Para cruzar la calle hay instrucciones, ¿sí? Hasta para lavarse las manos hay instrucciones, ¿no? Los 5 pasos de la salud, algo así se llama, ¿no? Los 5 pasos, ¿no? Dicen por ahí, para lavarse las manos. Bueno, también para hacer evangelismo hay instrucciones. En este pasaje encontramos una situación en la que el Señor nos enseña las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dice que estaba Jesús predicando en una barca, viendo la necesidad y la hambre de la gente que tenía de escuchar la palabra, ¿verdad? Pero también observando la situación de Pedro, Jacobo y Juan, que llegaban de pescar, ¿no? Y lavaban sus redes en la orilla, tal vez desconsolados, ¿no? Porque no había habido resultados, porque no hubo nada, ¿sí? Después de esto Jesús dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tanto que tuvieron que pedir ayuda a otras personas que estaban ahí para sacar las redes, ¿no? Y viendo Simón esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ustedes creen que Pedro era la primera vez que pescaba? No, ¿verdad? Ya tenía tiempo, ya tenía experiencia, ¿verdad? Ya tenía experiencia. Pero esa vez no pasó nada. Con toda su experiencia y con todo el tiempo que tenía, no pasó nada. Toda la noche estuvieron trabajando y no pasó nada. ¿A poco no sabía Pedro dónde estaban los peces? Claro que sí sabía, ¿verdad? ¿Por qué pescaban de noche? Bueno, tantas cosas, tantos detalles que podemos ver en el pasaje. Lo cierto es que Jesús en ese momento le dio una indicación para que hiciera aquella actividad, ¿no? Y le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa fue la indicación para Pedro. Pero para nosotros, ¿cuál es la indicación? Para hacer evangelismo tenemos que seguir las indicaciones del maestro, ¿no? Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el maestro por excelencia. Para Pedro fue: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para nosotros, ¿cuál es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Allá en Mateo 8:39 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Aunque está hablando de que oren a Dios para que haya obreros, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Para que podamos nosotros alcanzar a otros para Cristo, pues tenemos que orar. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies que otros puedan ser salvos, ¿sí? Pero no es rogar y que usted se quede a esperar, ¿no? Sino que usted tiene que ser instrumento para que eso suceda, ¿sí? Tenemos que llevar una vida de oración, hermanos. La oración es la clave para el éxito en el evangelismo. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no les he dado del Padre, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por una oración, por la oración que alguien hizo, ¿verdad? Por eso llegamos a Cristo, por eso creímos, por eso entendimos, por eso rendimos nuestra vida al Señor, por la oración de una persona. La oración es importante en el evangelismo. Hermanos, Jesús, nuestro maestro, llevó una vida de oración. Vea usted Marcos 3:13 y 14. Cuando Jesús llamó a los 12, dice este pasaje que subió al monte. ¿Y a qué acostumbraba subir al monte? Pues a orar, ¿verdad? Entonces, para elegir a los 12, pues tuvo que dedicar un tiempo a la oración. No fue así nomás. Ahora usted podrá decir: bueno, Jesús, el Hijo de Dios, sí. Y si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que hacerlo, usted y yo, ¿por qué no? No es en nuestras fuerzas, ¿verdad? No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. ¿Y cómo podemos tener esa capacidad o ese poder? Pues orando, ¿no? Orando al Señor. Dice que cuando, ¿quién lee Marcos 3:13, por favor? Por favor. Sí, subió al monte. ¿A qué subió al monte? Pues a orar, ¿verdad? A estar en comunión con el Padre, para elegir a las 12 personas que estarían con él para enviarlos a predicar. Pues tuvo que orar. Sí, hermanos, tuvo que orar, aunque usted diga: pero ¿cómo? Sí, tuvo que orar. Jesús llevó una vida de oración. Y si usted lo duda, revise los evangelios, ¿verdad? También cuando vio la necesidad en la gente, tuvo que orar. Veamos Lucas 5:15 y 16. Lucas 5:15 y 16 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. ¿Para oírle qué? Pues para oír el evangelio, ¿verdad? Y para que le sanase de las enfermedades. ¿Y qué hizo Jesús? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Oraba. Entonces, hermanos, es la oración
la clave importante para el éxito en el evangelismo. Es a través de la oración que Dios habla a las personas. Es a través de la oración que Dios toca los corazones. Es a través de la oración que Dios nos ayuda para ser de bendición. No hay otra forma, ¿verdad?, de tener éxito. Para Pedro fue boga mar adentro, ¿verdad? Para nosotros es roguemos al Señor de la mies que otros puedan creer, que otros puedan venir a Él. Hermanos, también algunas veces pasó la noche orando, como dice Lucas 6:12. Ahí en el siguiente capítulo, versículo 6:12, dice: y en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé cuánto tiempo ore usted. Yo no sé cuánto tiempo dedique a la oración, en la mañana, en la tarde, a mediodía. Yo no sé cómo lo haga, ¿verdad? Pero es necesario que lo haga si no lo está haciendo. Es necesario que lo haga. Es necesario que lo hagamos, ¿sí? Hermanos, sin oración, alguien decía por ahí, a modo de chascarrillo, el que no ora, el diablo se lo devora. Y es cierto, ¿no? Porque cuando no oramos, no tenemos la fuerza para enfrentar la tentación. Jesús dijo así: velad y orad para que no entréis en tentación. No tenemos la fuerza para negarnos a sí mismos. No tenemos la fuerza, hermanos, para vencer nuestros impulsos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios y no la mía, ¿no? Para ser de bendición, que fue por lo que oró Jesús acá. Hermanos, antes de ir a la cruz también Jesús oró 3 veces, ¿verdad? Y estaba en una situación emocional bastante crítica, ¿no? Dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En Mateo 26:44 dice que 3 veces oró con la misma petición, ¿sí? Para enfrentar aquella situación que venía. Yo no sé qué haces tú para cuando vienen los problemas, ¿verdad? Porque cuando intentamos compartir el evangelio, también el enemigo va a intentar detenernos. El enemigo también nos va a confrontar, ¿verdad? Va a poner cosas para que no lo hagamos, ¿no? Porque el enemigo sabe que cuando oramos, hermanos, las cosas suceden. Cuando oramos, Dios se manifiesta. Cuando oramos, hay resultados, hay respuestas, ¿sí? Cuando estamos en problemas, pues también, ¿verdad?, vamos a ser fortalecidos para poder vencer y no distraernos. Como podemos ver en estos 4 pasajes, que Jesús tenía una vida de oración activa, ¿sí? No era una cuestión de que nada más los miércoles, ¿no? Sino constantemente, ¿no? Y él mismo lo dijo, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. En tentación de no predicar, en tentación de no venir al culto, en tentación de no leer la Biblia, en tentación de dedicarte a otras cosas menos a Dios, en tentación de perder de vista el propósito, la necesidad por la cual existimos, ¿sí? Fuimos llamados pueblo para anunciar las virtudes, ¿no? Fuimos llamados para ser la luz, para ser la sal, es decir, para ser de bendición, ¿sí? Donde quiera que vayamos. Si alguien se acerca a ti a contarte sus problemas, no es porque sea chismoso, ¿verdad? Ni porque quiera apantallarte, sino porque hay una necesidad que Dios te está mostrando ahí para que tú puedas consolar, animar y traerlo a los pies del Señor. Eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Y no lo vemos, ¿sí? Bueno, es importante una vida de oración, pero ¿por qué tenemos que orar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice Efesios 6:19 que tenemos que orar por nosotros mismos para que podamos dar a conocer el mensaje correctamente. Efesios 6:19, ¿qué dice? Sí, amén. Dice, y por mí, dice Pablo, ¿no? Está pidiendo a los hermanos que oren, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica,
y velando en ello con el Espíritu por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, dice, oren también por mí. ¿No oraba Pablo? Claro que sí oraba, ¿no? Claro que sí oraba. En todas las cartas podemos ver, ¿no? Siempre rogando por vosotros, dice, ¿no? Siempre que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, rogando con gozo por vuestra fe en el Señor, desde el día que conociste el Evangelio. Bueno, él tenía una vida de oración activa, ¿no? Pero también tenemos que orar por nosotros. ¿Por qué? Porque pues tenemos errores, somos pecadores. Hay cosas que aún en nuestra vida no están bien. Y eso no va a ayudar, ¿verdad? Para que seamos instrumentos en manos de Dios. Y dice Pablo, oren por mí, para que cuando hable como debo de hablar. A veces hablamos de todo menos del Evangelio. Nos encontramos una persona para platicar y le platicamos de todo menos de Dios. Y dice Pablo, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ore usted por eso. Ore al Señor, que Dios lo use en el trabajo, en la calle, donde vaya, ¿verdad? Por oportunidades tenemos que orar, porque es Dios, hermanos, es Dios quien nos da la capacidad para alcanzar a otros para el Señor, ¿sí? ¿Y por qué más tenemos que orar? Colosenses 4, 3 al 4, fíjese que dice ahí, leamos Colosenses. Estamos hablando de un personaje que trabajó duramente en la obra del Señor, ¿no? ¿Y cuántos libros escribió en el Nuevo Testamento? Muchos, ¿verdad? Muchos libros escribió, muchas cartas, ¿no? Y vea lo que dice aquí en esta carta a los Colosenses. ¿Para qué tenemos que orar según Colosenses 4, 3 al 4? ¿Qué dice? Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice, para que lo manifieste como debo de hablar. Otra vez, ¿no? Otra vez. Porque a veces hablamos de todo menos de Dios. ¿No será por eso? Porque nos podemos desviar del propósito, ¿no? El enemigo es tan sutil, tan astuto, que nos puede hacer desviar la conversación, ¿no? Ya estamos llevándolo a la oración, tal vez de fe, y sale por ahí, cantó el gallo, gritó el perro, qué sé yo, y se distrajo por ahí, y ya no pudimos orar con él, ¿no? O luego sale otro tema, ¿no? Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿No? Acuérdense que cuando uno no es cristiano, obedece al príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces él va a estar allí para estorbar, ¿sí? Para estorbar. Por eso debemos de orar. Debemos de orar que Dios abra puertas, es decir, por oportunidades, ¿no? Para compartir. Pero que cuando haya esas oportunidades, las aprovechemos para lo que es, ¿no? Cierto, a veces no hay formas, ¿no? Porque no tenemos amistad con la persona, ¿verdad? Porque es la primera vez que la encontramos, no sé, algunas cosas. Cuando vemos posibilidades de tener una conversación en un día posterior, igual y sí, ¿no? Tal vez esa vez no le compartamos nada, pero seguimos orando, ¿no? Que Dios nos vuelva a dar la oportunidad para compartir la palabra de Dios. En el mismo versículo, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, dice Pablo, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. También debemos de orar por el testimonio de nosotros mismos, ¿no? Porque también el testimonio habla del tipo de evangelio que estamos creyendo, ¿verdad? Lo que decía hace rato. Si no vivimos como nuevas criaturas, pues ¿cómo? ¿Verdad? Si mostramos un evangelio fácil, alguien decía, por allí un pastor decía, a veces predicamos un evangelio barato, porque no decimos lo que es realmente, sino que lo mostramos fácil, lo mostramos cómodo. Y el evangelio no es fácil, ¿o sí?
¿Es fácil ser cristiano? No, ¿verdad? Jesús dijo bien clarito, si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Los van a rechazar por mi culpa, dijo el Señor, ¿no? Los van a criticar, los van a ¿Es fácil el evangelio? El rey David también dijo así, ¿no? Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Sin embargo, vamos a pasar por aflicción. Vamos a ser rechazados, vamos a ser criticados. Y si no estamos fortalecidos en oración, pues igual le tiramos la toalla, ¿no? ¿Verdad? O caemos en el pecado de estar callados, de llevar una vida, no, pues yo me la llevo relajada, ¿verdad? Al cabo y que, pues en internet se está predicando por todos lados. Pues sí, se está predicando, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Verdad? Porque dice Pablo, ¡ay de mí! No dice, ¡ay de aquel! ¿No? Dice, ¡ay de mí! Porque cada uno vamos a dar cuentas a Dios de lo que nos fue confiado, de lo que nos fue dado. ¿Sí? No podemos evadir la responsabilidad, ¿no? Porque ese día, pues, ahí no va a haber pero, pues, ¿no? No va a haber pero que valga. Porque tenemos la capacidad, tenemos el poder. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Poder para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, poder para aprender la forma de hacerlo, poder para vencer toda adversidad y toda tentación. Recibimos el poder. Entonces, ¿por qué no podemos? ¿O será que no queremos? ¿O qué pasa? ¿Verdad? Para que pensemos un poquito, ¿no? Dice Pablo a los Corintios, examinaos si estamos en la fe. Examinemos, nos dice, si estamos en la fe. Porque el evangelio que recibimos es un evangelio de poder, es un evangelio que transforma, es un evangelio que hace la diferencia entre la vida cristiana y la vida mundana. Pero si seguimos viviendo igual de mundanos, pues ¿cómo? ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué evangelio es ese? ¿Cómo? No tenemos poder, autoridad para decirle a alguien que Cristo cambia si yo no he cambiado. No se va a poder, va a ser difícil. Tenemos que orar, que Dios nos cambie, que Dios haga la obra en nosotros, que Dios quite todo aquello que no está bien en mi vida, ¿verdad? Que me dé un corazón nuevo, ¿verdad? Eso dijo Pablo a los Corintios, examínense pues si están en la fe. ¿O acaso yo estoy loco? ¿O acaso yo estoy hablando de algo que ustedes no conocen? No, ¿verdad? Todos lo sabemos, lo conocemos. Entonces, tenemos que orar por el testimonio de nosotros y de la iglesia. Yo decía en un estudio en la escuela dominical, la iglesia primitiva tenía el favor del pueblo, dice. ¿Por qué tenía el favor del pueblo la iglesia? Por el testimonio, ¿no?, que se vivía ahí. ¿Nosotros tenemos el favor del pueblo? ¿Pueden decir lo mismo de nosotros? ¿O cómo está la cosa? Yo creo que deberíamos de pensar, ¿no? Ahora, hay otra cosa más preocupante, hermanos. Y esto sí está, yo no sé cómo lo vea usted, pero yo sí lo veo preocupante. Dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? ¿Será que Dios está esperando eso? ¿O qué esperamos nosotros para cumplir esa parte? ¿Verdad? ¿Verdad que así nos pone a pensar? Pues tenemos que orar, hermanos, tenemos que llevar una vida de oración. Venga al culto de oración, hacer que se haga el esfuerzo de reunirnos para orar, porque también tenemos que hacer equipo, ¿verdad? Aquí Pablo está pidiendo a la iglesia, oren por mí para que yo hable como debo de hablar. Oren por mí para que cuando hable, hable bien. Oren por mí para que Dios nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Eso dijo Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que llevar una vida de oración activa. Tenemos que hacer equipo con la iglesia en oración. No somos independientes, somos un cuerpo en Cristo. Somos miembros los unos de los otros y cada uno en particular.
Pero nos necesitamos. Como miembros del cuerpo nos necesitamos para hacer este trabajo, para hacer esta obra, ¿sí? Para cumplir con la gran comisión, la encomienda que tenemos del Señor. Ok, pero también hay otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. Dice en el versículo 2 del capítulo 4, ahí en Colosenses, dice, perseverad en la oración. ¿Qué quiere decir ahí? Que no vamos a orar un día, ¿no? Que tenemos que permanecer orando, orando y orando hasta que veamos resultados. Porque Dios prometió escuchar, ¿o no? Cuando dice, clama a mí y yo te responderé, ¿qué quiere decir eso para ti? Que es seguro, ¿no? Es seguro que cuando oramos Él nos responde. También es seguro que cuando pedimos su voluntad Él nos oye, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es seguro, hermanos, es seguro. Pero hay que llevar una vida de oración activa. Hay que hacer equipo con la iglesia para orar, ¿sí? Hay que orar, que Dios produzca en ti el querer y el hacer, porque finalmente Él es el que produce en nosotros esa hambre y sed de buscarle, ¿no? Él lo produce. Y aun cuando no tengas ganas, hazlo. Hazlo, hermano, hermana. Que no te engañe el diablo diciéndote que no, que si lo haces de mala gana no funciona. Claro que funciona, porque Dios prometió escucharte. Ahí no dice si tienes ganas o si no tienes, dice clama a mí. No hay una condición para orar ahí. Él dice clama a mí. Y todo lo que pidieres orando, creyendo lo recibiréis. Entonces la oración es un punto clave, muy importante para tu vida personal y para hacer la obra que Dios nos encargó. Pero tenemos que perseverar en la oración. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice este versículo 2. Entonces, un punto clave es ese, hermanos. Como iglesia tenemos que unirnos para orar. Deje usted los perjuicios, deje usted ya los pretextos. No mienta. Si tiene tiempo, haga el esfuerzo. Todos tenemos 24 horas, ¿sí? ¿Y cómo es posible que algunos sí pueden dentro de sus 24 horas tener un tiempo para orar? ¿Cómo es posible eso? ¿Será que no? ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿no? Alguien dijo por ahí, querer es poder. Si quieres, bien puedes, dijo el Señor a aquel leproso, ¿no? Si quieres, bien puedes. Entonces tú quieres, porque el Señor está dispuesto. Él te está esperando. Dice, venid luego, dice Jehová, ¿verdad? Venid a mí los que están trabajados, ¿verdad? Velad y orad, buscad mi rostro, ¿verdad? Dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Él está esperando, hermanos, Él está esperando. Yo no sé si tú quieras, pero Él quiere. Entonces tenemos que perseverar en la oración. La oración nos da el poder para hacer este trabajo. Bien, vamos a volver a Lucas, capítulo 5. Dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y esa última frase me llama la atención, dice, mas en tu palabra echaré la red. Esto está interesante. Hermanos, tenemos que confiar en el poder de su palabra, ¿sí? No en nuestras fuerzas, no en nuestra experiencia, no en nuestras capacidades humanas. No, dice Pedro, toda la noche hemos estado pescando. ¿Era la primera vez que iba? No, ya había ido muchas veces. Él era un pescador de experiencia, de tiempo. Tal vez hasta tenía una cooperativa, ¿no? Porque habla ahí de Jacobo, de Zebedeo, de Juan, que dice que eran compañeros de pesca. Entonces él ya sabía, ¿no? Ya sabía la hora en que comen los peces, ¿no? Ya sabía a qué hora echar la red y a qué hora recogerla. Pero esa vez no funcionó. No funcionó esa vez. Mas sin embargo, él creyó en el poder de la palabra del Señor.
Y dijo, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra la voy a volver a echar. Estoy bien cansado, bien fatigado, bien gastado, desvelado de la noche, pero voy a confiar en tu palabra. Y la echó. Tenemos que confiar en el poder de la palabra de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, la palabra de Dios produce el cambio en la vida del hombre. Dice el Salmo 19:7 que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así dice el Salmo 19:7. Corrobórenlo, por favor. No se queden con lo que yo les digo, vayan a la Biblia, hermanos. Tal vez me equivoque. Salmo 19:7, ¿qué dice? ¿Verdad que sí? ¿Qué hace la palabra? Transforma, hace el cambio, ¿verdad? En quien la escucha. Es tan fiel que convierte el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un cambio, pues, ¿no? Que va a haber un cambio en la persona que la escuche, que la atienda, que la oiga. ¿Sí? Tenemos que confiar en el poder de la palabra de Dios. No vas con tus palabras, no vas con tu enseñanza, no llevas tu mensaje, llevas el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor es de poder, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese mensaje llevas. Llevas un mensaje de poder, ¿no? Llevas un mensaje que va a convertir el alma de la persona. Eso dice el Salmo 19:7. Pero también dice Primera de Pedro 1:23, si pueden irlo buscando. Dice que la palabra de Dios nos hace renacer. Nos hace renacer. Vea usted ese versículo, ¿qué dice ahí? Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que confiar en el poder de la palabra. ¿Sí? No hay otra, porque es ella la que nos hace renacer. Renacimos por la palabra. Y es una palabra perfecta, ¿no? Es una palabra de poder, ¿sí? Pero también dice Romanos 10:17 que la palabra produce la fe. ¿Sí? Dice que produce la fe. Dice, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero es un asunto de fe también, ¿no? Confiar en esa palabra viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. Llega hasta los huesos y hasta los tuétanos, dice, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese poder tiene la palabra de Dios. Ese poder. Y dijo Pedro, en tu palabra voy a echar la red, por lo que tú dices. Porque tú lo dijiste, dice otra versión, ¿no? Porque tú lo has dicho, lo voy a hacer otra vez. ¿Sí? Lo voy a hacer otra vez. Tenemos que confiar, hermanos, en el poder de la palabra. Y por último, la palabra de Dios no volverá vacía. Isaías 55:11. La palabra no va a volver vacía. Dice que así como la lluvia que cae a la tierra y que la hace germinar y que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará la obra y cumplirá el propósito para el cual la envié. ¿No dice así, hermanos? Isaías 55:11. A ver, léalo por favor. ¿Sí?
Ajá. No es en vano entonces. No es en vano, hermanos. Aprender un texto de memoria no es en vano. Tener un plan de lectura bíblica no es en vano. ¿Sí? Dedicar un tiempo todos los días a leer y meditar en la palabra no es en vano. Porque la palabra no va a volver vacía. Va a llevar fruto en su vida, primero, ¿verdad? Y después en la vida de los que la oigan por usted. Y si se dan cuenta, por eso, ya hay una oración por eso, ¿no? En San Juan 17, Jesús oró por eso, ¿verdad? Por la palabra que ellos van a hablar. Si usted revisa la oración de Juan 17, ahí oró Jesús por eso, ¿verdad? No oró por ellos, ¿no? Sino por la palabra que ellos van a hablar. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ir confiando en el poder de su palabra. Aprenda usted textos bíblicos. Repase un pasaje diario, una historia de la Biblia. Apréndala, medítela, aplíquela. Porque esa palabra tiene poder para fortalecer su vida, ¿verdad? Y para provocar el cambio también en usted. No solamente en los que la oyen, los inconversos, sino también en nosotros que ya tenemos el Espíritu, que ya hemos creído, ¿verdad? Dice, Pablo le dijo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe. La palabra de Dios nutre tu fe, ¿verdad? La palabra de Dios te anima, te consuela, también te exhorta. Y a veces eso no queremos, ¿no? No queremos que la palabra nos confronte. Alguien decía, la verdad no peca, pero incomoda. Y a veces la palabra de Dios nos confronta, ¿no? Y a eso no nos gusta. Sin embargo, es así. Por la palabra crecemos. Por la palabra somos consolados. Por la palabra somos instruidos, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que la palabra es útil, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, no es tiempo perdido que usted lea un pasaje de la Escritura todos los días. No es tiempo perdido que usted escriba un texto y lo pegue ahí en su refrigerador o en su puerta o allá al lado de su cama. No es tiempo perdido que usted escuche un audio. No es tiempo perdido que usted aparte un tiempo para aprender la palabra. Porque de eso vamos a hablar, ¿no? El Evangelio encarnado en nosotros. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de lo que Dios puede hacer. Si no, ¿cómo? ¿De qué vamos a hablar? ¿Verdad? Y a veces no hablamos por eso, ¿verdad? Porque no hay nada en nuestro corazón. Honestamente, no le damos la importancia. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para la palabra. Ese es el problema. Hay un pasaje de Joel que dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y a veces nos perdemos en las cosas del mundo porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no la aplicamos, ¿verdad? Porque no le damos el valor. ¿Sí? Entonces, hermanos, para hacer obra de evangelista tenemos que confiar en el poder de la palabra, en el poder del Evangelio, que tiene poder para salvación. Volvemos a Lucas y vamos a ver ya el último versículo ahí, en el versículo 6 de Lucas 5, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿verdad? Ahí está el resultado, ¿no? Hermanos, los resultados están en manos de Dios. Él tiene el poder sobre el resultado. Confiemos los resultados al Señor. Aunque usted vea que aquel no hizo caso, aunque aquel no demuestre que le entendió, porque mucha gente no lo dice, ¿verdad? Pero sí hay algo que queda ahí en su corazón. La palabra de Dios es una semilla que se siembra, ¿no? Y que esa semilla pues va a dar fruto en su momento, así como la lluvia que cae a la tierra. Cuando llueve no sigue la tierra seca, ¿no? Empieza a brotar la hierba por esa lluvia que cayó. Así será la palabra, dice, ¿no? Cuando cae en el corazón del hombre, cuando alguien la escucha. Sí, pero tenemos que confiar ese resultado al Señor. Él tiene el poder. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que
Hermanos, Él es el que hace la obra en cada corazón, ¿no? Él dará el crecimiento, dice 1 Corintios 3:6. El crecimiento, dice, lo da Dios. No es nuestro mensaje, no es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría. Hermanos, solamente somos instrumentos de Dios. Solamente somos canales de bendición. No es en nuestra capacidad, dice Pedro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sí? Y nada hemos hecho, pero en tu palabra echaré la red, confiando los resultados al Señor. Él va a hacer la obra, porque esa es su visión, ¿no? Que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Que todos los hombres no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Esa es la visión de Dios. Pero tú eres el factor, ¿verdad? Para cumplir, para que esa visión de Dios se cumpla. Él nos ha confiado a ti y a mí ese mensaje para hacerlo. Hermanos, pero tenemos que confiar en los resultados de Dios. Él es el dueño de la mies. Él es el dueño. Nosotros somos solamente labradores. 1 Corintios 3:6, ¿qué dice? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, porque de Él es la mies. Es su palabra, no la mía, es su obra. Yo solamente soy un colaborador de Dios. ¿De acuerdo? Hermanos, la gran comisión descansa en el poder de Dios. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada. La gran comisión, el evangelismo, el discipulado, la predicación, descansa en el poder del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, dice, vayan y hagan discípulos, ¿sí? En el poder del Señor hacemos discípulos. La gran comisión descansa ahí, en el poder del Señor, ¿verdad? No en nuestras fuerzas, no nos cansemos, perseveremos, sigamos, trabajemos en nosotros, pero también trabajemos allá afuera. Vivamos, hermanos, y reflejemos la luz del Señor, y Él va a traer los resultados. La cosecha es de Él. Él es el dueño de la mies, no hay otra. Hermanos, hagámoslo como lo hizo Jesús. Así lo hizo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas personas buenas salieron de los 12? 9, ¿no? Porque Tomás, incrédulo, ¿verdad? Y Pedro pues la regó y Judas pues también, ¿verdad? Sin embargo, los que siguieron pues se juntaron 120, ¿no? Allá en Jerusalén para continuar la obra de Dios. Y esos 120, ¿qué hacían? Perseveraban en la oración. Vemos otra vez ahí ese factor bien importante, ¿no? Para el extendimiento del reino de Dios tenemos que perseverar en la oración. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude para cumplir esta encomienda. Padre, te damos gracias porque, Señor, no estamos solos. Tú has prometido ir con nosotros para hacer la obra. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos perdido el tiempo en otras cosas. Nos hemos distraído, hemos estado buscando nuestra complacencia y no la tuya. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender tu visión, Señor, y podamos estar prestos para que tú nos uses. Permítenos entender, Señor, que tú eres el dueño de la mies, que tenemos que ir confiando en el poder de tu palabra, que tenemos que seguir las indicaciones, Señor, llevar una vida activa de oración y colaborar, Padre, para que juntos podamos cumplir este compromiso, esta comisión. Ayúdanos, Señor, y danos la capacidad para hacerlo. Bendiga a mis hermanos y anímales también, y que tú los uses, Señor, para que otros se vuelvan a ti. Gracias, Padre, por ese privilegio, porque otros seres quisieran estar para hacerlo, pero no se puede porque no les ha sido dado a ellos la encomienda. Es para nosotros, Señor. Gracias por ese privilegio. Te pedimos que nos ayudes, pues, para que podamos llevarlo a cabo. Te bendecimos, Señor, y
te alabamos porque eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga.